a grabar. Ya estamos grabando, ¿listo? Entonces, lo primero, digamos que cuando yo les, digamos, ustedes dicen, voy a tomar un curso de pruebas psicológicas, ¿vale? De evidencias psicológicas, eh, uno inmediatamente tiene que considerar cuáles van a ser como esos... eh, ¿ahí me escuchan bien o me pongo los audífonos? ¿Se está escuchando bien? Se escucha bien, profe. Listo. Entonces uno empieza a decir, bueno, si lo que nosotros vamos a explorar es una exploración que va a acontecer por cuánto tiempo, ¿vale? Digamos que lo primero que uno diría es, bueno, más o menos cuánto tiempo tomaría una evaluación, ¿listo? Esa es como la primera pregunta que uno tendría que hacerse y la segunda pregunta que tendría que hacerse es, ¿cuál es el objetivo que tiene esta evaluación? ¿Sí? Es decir, ¿yo para qué la hago? Y porque el cómo lo hago, pues es, digamos que el asunto de en función del objetivo que se tiene, ¿bien? Con esa evaluación. ¿Por qué? Porque, digamos, en últimas nosotros estamos diciendo que si yo les preguntara a ustedes, bueno, ¿por qué creen ustedes que nosotros hacemos evaluaciones? ¿Cuál es el objetivo de la evaluación? ¿Qué nos interesa a nosotros como psicólogos o cuando una persona va a un proceso de evaluación? Dice, es decir, el proceso de evaluación es prácticamente una función inherente de la psicología, es decir, una persona que va a consulta, pero no porque quiera que le evalúen, sino que simplemente dice, quiero que me escuches, ¿bien? Eh, ese psicólogo en ese proceso, allí como está, ¿va a estar haciendo evaluación o ustedes creen que no? ¿Qué opinan al respecto? Me gustaría como saber. ¿Qué creen ustedes? Profe, ¿puedes volver a repetir lo de la evaluación? Es que por el momento se escuchó como... Ah, ok, ok. Les decía es que la pregunta es si la evaluación es un proceso inherente, digamos, al psicólogo, como si cualquier persona cuando va al psicólogo, ese psicólogo en últimas va a terminar haciendo un proceso de evaluación, va a terminar eh, dando, haciendo como este curso, como que necesitamos hacer un proceso de evaluación, un proceso de pruebas psicológicas, de hallazgos psicológicos, como en esa línea. ¿Ustedes qué dirían a esa pregunta? ¿Qué creerían que sí, que no? ¿Qué dicen? Profe, pues eso no dependería de el paciente, o sea, a qué va el paciente, Ujú. porque digamos, hay gente que, digamos, va a una consulta y puede ser de que sí, uno pueda hacer la prueba y todo, pero o nunca vuelven o de pronto, no sé, creen que es, sí, de por sí la gente cree que ir al psicólogo es malo, es que están mal y es un insulto, imagínese uno decirle como que, ay, pero yo creería que sí, a mí pues sí sería bueno, no sé, pero pues eso ya depende también del paciente. Ujú. Ok, ok. ¿Y los demás qué opinan? Profe, pero la pregunta es dirigida así es con pruebas, o sea, con test y con todas estas cosas estandarizadas o evaluación que abarque cualquier cosa. Ok. Evaluación. Porque si hablamos de evaluación como tal, pues eso es, Ujú. Sí, es un proceso de evaluación en general que puede utilizarse apoyos como instrumentos de evaluación, como... ok. Yo pienso que la evaluación siempre tiene que estar porque es que hace parte del proceso terapéutico, ¿no? Que es Ujú, la evaluación, la intervención y el seguimiento. Entonces yo pienso que sí estaría. ujú.
Claro, en la evaluación es donde recabamos la información, pues para saber en sí, porque pues el paciente llega por un problema, pero resulta que ese no es el problema central. O sea, toca evaluar, hacer el diagnóstico en sí, qué es lo que pasa con la persona o qué representa la persona. Ujú. Ok. Profe, si por ejemplo, digamos, llegara un niño que le dicen como que, ay, es que él no pone atención, es que yo no sé qué, pero si no se le ha hecho una evaluación, digamos, qué tal que el niño tenga un déficit de atención o algo así, y por pasar por alto eso, si me hago entender, no tener como un diagnóstico que diga como que, bueno, yo le hice estas pruebas, hice esta evaluación, el niño tiene esto. Entonces, yo también opino lo que dice Lau, creo que es algo muy necesario. Ujú. Sí, digamos de entrada, pues no sé si alguien más quiera participar, pero lo que sí quería como partir del línea de base, o sea, que todos partiéramos como del mismo como lugar. Y es que el proceso de evaluación es inherente, digamos, a una sesión psicológica. ¿Por qué? Porque cada sesión psicológica puede implicar, digamos, un reporte acerca de la persona. Es decir, puede, digamos, si estás en una institución de salud, puede una persona solicitar, bueno, cuál fue la evolución, cuál fue el diagnóstico, qué piensa usted, digamos, como psicólogo que va a acontecer en futuros momentos. Y al mismo tiempo, usted también va, digamos, que a verse, digamos, obligado por asuntos, digamos, más de orden ético, en términos de que nosotros como psicólogos pues estamos siempre casi que monitoreando el estado de salud. O sea, somos un ente, somos un instrumento del Ministerio de Salud, en últimas. Somos una herramienta, somos un recurso que determina en últimas el estado de salud de las personas que llegan a nosotros. Entonces, eh, casi que nos dicen, bueno, ustedes son expertos en eh, conocer, describir, explicar el estado de salud de una persona. Bien. Eh, Eso entonces pues tiene unas grandes responsabilidades, como igual que como nos sucedería con un superhéroe. Cuando uno tiene un poder, pues implica una gran responsabilidad, muy tipo Spider-Man, ¿no? Entonces, eso, pues esas responsabilidades implican que nosotros sigamos pues los procedimientos adecuados, los protocolos que nos indican, digamos, en nuestros lugares de trabajo, siempre nos van a direccionar cuáles son como esos protocolos que se siguen. Vamos a mirar que todo proceso de evaluación, por lo menos, siempre arranca por un mismo lugar, ¿vale? En general. Eh, y desde esa perspectiva, entonces, vamos a tratar de entender un poco cuál es esos momentos del proceso de evaluación y sobre todo, como ahorita decía la compañera Natalia, era el uso, digamos, de instrumentos complementarios para, digamos, fortalecer casi que soportar mejor nuestra conclusión, ¿sí? ¿Por qué? Porque digamos que nosotros podemos observar que efectivamente hay un problema de salud. Nosotros podemos escuchar que hay un problema de salud. Y ahí digamos que estamos utilizando nuestros ojos y nuestros oídos principalmente, a partir de la entrevista, a partir de la observación estructurada o semiestructurada que hayamos realizado. Pero más allá de eso, nosotros tenemos entonces casi que como si hiciéramos una evidencia que tenemos es lo que nosotros vemos, ¿ok? Lo que nosotros vemos puede fallar, o sea, puede equivocarse. Y entonces ahí viene un papel muy importante, es el grado de experiencia de ese psicólogo. Es decir, si ustedes, por ejemplo, nunca han visto un niño con dificultad atencional, es la primera vez que lo van a ver, pues la mirada, ¿vale? La observación como tal, pues va a estar un poco sesgada, un poco entrenada y va a requerir, por tanto, pues que haya un grado, digamos, de experiencia o de práctica dentro del ejercicio profesional. De ahí que
pues ustedes hagan un año, digamos, de práctica con esa finalidad de todo esto que han visto un poco teórico, en algunas ocasiones un poco práctico, puedan sintetizarlo. Pero principalmente es como cuando ustedes dicen, bueno, yo voy a elegir un lugar de práctica y aquí se los pongo de esa manera. Elijan un lugar de práctica donde ustedes van a encontrar la posibilidad de hacerse expertos en algo que a ustedes les gusta. Entonces, voy a elegir un lugar de práctica donde hay mucho abuso sexual. Entonces, lo elijo, ¿por qué? Porque me interesa que mis ojos se hagan mucho más sensibles al abuso sexual. Así que que yo cuando haga una exploración, pues yo la pueda, casi que señales que de pronto otro psicólogo no nota, yo lo noto porque estoy inmerso, digamos, en esta situación, en este contexto, ¿vale? Entonces, el grado de experiencia del psicólogo para el uso de la observación, pues es un factor determinante. Bien, lo mismo va para la entrevista, para lo que escuchamos, para eso que emerge en el encuentro con el otro. Va igual, va también a depender en gran medida de la experticia que tenemos. Entonces, si yo soy un psicólogo experimentado, eso no me significa tampoco que no me vaya a equivocar. O sea, yo puedo tener muchos años de experiencia clínica y fallar en el diagnóstico, o sea, fallar en la impresión que me da lo que estoy viendo, fallar en la impresión que me da lo que estoy escuchando, ¿vale? Pero el porcentaje o el margen de error siempre tratamos de disminuirlo. O sea, la realidad, digamos, mi rostro en estos momentos, eh, si yo les dijera a ustedes, bueno, yo dónde me encuentro en este momento, o sea, si todos compartiéramos la misma realidad, ¿no? Entonces, si yo les preguntara a ustedes, bueno, yo en este momento, ¿dónde estoy? ¿Dónde me encuentro? ¿Dónde me están viendo? ¿Desde dónde me están viendo? ¿En qué lugar me encuentro? A esa pregunta vamos a encontrarnos múltiples respuestas. O sea, algunos van a decir que estoy en una habitación blanca, que estoy en mi casa, que estoy al frente del computador, que estoy en la corteza occipital. Bien, muchas respuestas. Y lo que quiero señalar es que en últimas, pues yo estoy en la corteza occipital, sí, pero eso tiene unas implicaciones desde que pues estoy es en su cabeza. Por lo tanto, la realidad que vemos, ¿vale? Lo que nosotros constatamos por visión, audición, tacto, todo lo demás, pasa por nosotros antes que nosotros poder decir respecto a eso de que compartimos una misma realidad. O sea, está filtrado por cada uno de nosotros. Eso entonces tiene unas implicaciones en términos de que pues, la realidad nosotros no podemos acceder 100% a ella, directamente a ella, sino que accedemos de manera indirecta. Y el acceder de manera indirecta, pues es susceptible de error, es susceptible de interpretaciones, ¿vale? De que digamos, por ejemplo, tengo mucho calor y otros digan tengo mucho frío y es la misma temperatura, ¿bien? Esos grados de interpretación pues, nos llevan entonces a que lo que nosotros vemos, a lo que nosotros escuchamos, pues es susceptible de error. ¿Listo? Nos podemos equivocar. Al podernos equivocar, decimos también que se disminuye un poco ese margen de error si tenemos experiencia en ese problema. Entonces, si somos psicólogos en abuso sexual, digamos que nos equivocamos un poco menos al observar y al escuchar. ¿Sí? De ahí entonces que elijan un lugar de práctica donde ustedes digan, aquí me voy a encontrar problemáticas que me van a ayudar a crecer, ¿no? Me van a ayudar a evolucionar un poco. Entonces, dicho eso, viene entonces de que una de las fuentes entonces de recolección de información pues son la entrevista y la observación. Durante la entrevista nosotros utilizamos nuestros ojos y nuestros oídos. Y en la observación principalmente nuestros ojos. ¿Qué es lo que nosotros observamos? ¿En qué nos fijamos? Eso va a depender en gran medida del marco teórico o el enfoque que nosotros tengamos. Es decir, los que tienen un enfoque de psicoanálisis o un enfoque cognitivo-conductual, digamos que la explicación que van a dar al fenómeno pues es completamente distinta. De ahí entonces que
Por ejemplo, para el psicoanálisis en general, digamos que no se acostumbra mucho tener, digamos, una estructura, digamos, de preguntas, no se acostumbra casi que el uso, digamos, de instrumentos, porque eso tiene que ver un poco con la transferencia y contratransferencia, es decir, es lo que emerge con este paciente, es lo que voy construyendo con él, lo que permite también este proceso clínico. Entonces, cuando allá hay algo preestablecido, difícilmente se puede dar este encuentro clínico. Pero esa es una concepción, esa es una posición, ¿vale? Y es completamente válida. Ahora, usamos entonces, ya que reconocemos que mi observación y mi entrevista puede fallar, ¿vale? Que me puedo equivocar, entonces nosotros vamos a apoyarnos en otros instrumentos. Entonces uno puede decir, bueno, es que, y vamos de lo básico, vamos a lo complejo. Entonces, lo básico que sería, bueno, es que yo entrevisté a mi paciente una sola vez. Con esa sola entrevista yo puedo hacer una inferencia pues muy alta de probabilidad de que me estoy aproximando a la verdad, o sea, a lo que le está pasando en realidad, a lo que está sucediendo, o voy a tener más bien es un alto margen de error. Entonces, uno diría, bueno, si yo lo entrevisté una sola vez, creo que es importante uno poder tener eh, otra, otra, por lo menos otro día y otra hora, por lo menos para decir, bueno, es que lo que observé o lo que entrevisté, lo que me dijo, no estaba, digamos, relacionado con que justo ese día, digamos que, no sé, que habían terminado, lo habían echado, no había desayunado, eh, ¿vale? Había peleado en casa, ¿listo? Porque muchas veces las personas llegan, nosotros nos quedamos con esa impresión de lo que sucedió en ese momento y posteriormente tenemos a otra persona. Entonces es importante que nosotros, nuestras entrevistas y observaciones, nosotros en la medida de lo posible podamos tener eh, distintos escenarios, distintos como perspectivas, ¿vale? Y uno se preguntaría, bueno, si yo no solo lo puedo ver una sola vez, entonces yo qué podría preguntar como para poder imaginarme, porque realmente lo que nos corresponde a nosotros como psicólogos es tratar de entender un poco esa dinámica del mundo en el que está inmersa esta persona. Entonces, si le preguntáramos, por ejemplo, desde la perspectiva de tu familia, ¿qué me dirían? ¿Cómo te comportas tú? ¿Qué me dirían acerca de ti? ¿Cómo te describirían? Si le preguntáramos a tu pareja, si le preguntáramos a tus compañeros de trabajo, ¿vale? Y lo que tratamos de hacer entonces es movernos como a diferentes perspectivas para, si bien es la perspectiva de cómo él se está viendo, cómo cree él que lo están percibiendo sus amigos, sus compañeros de trabajo, etcétera, por lo menos es una manera de tratar de recorrer como el mundo, como los diferentes escenarios en los que la persona está vinculada. Bien, entonces utilizamos la entrevista y la observación principalmente como primer recurso, o sea, es algo que es completamente gratuito, es algo que nosotros lo entrenamos, o sea, los psicólogos prácticamente vivimos de eso y por lo tanto lo tenemos que entrenar. Lo podemos entrenar de diferentes maneras. Algunos psicólogos para ese entrenamiento hacen voluntariados, algunos otros psicólogos para ese entrenamiento hacen procesos de diplomados, cursos, capacitaciones, etc. Pero ahí el asunto cuál es, que nosotros podemos recabar mucha información, pero si no la llevamos a la práctica, vamos a olvidarlo, vamos a perderlo. Entonces, lo que ustedes vieron de las herramientas neuropsicológicas, si ustedes, por ejemplo, no empiezan a decir, bueno, un niño que tiene o que camina de esta forma, ¿cuál factor neuropsicológico puede estar implicado? Este tipo de error, esto que me está pasando, esto que me está narrando, eso lo estoy observando. ¿Cómo lo puedo explicar desde el factor? Eso de los factores pues va a quedar un poco olvidado, ¿bien? Va a quedar un poco perdido. Pero
si ustedes, por ejemplo, empiezan a utilizarlo, pues las cosas se van a poner en práctica. Entonces, si algunos también utilizan el recurso estético, ¿y el recurso estético cuál es? La literatura, eh, el arte en general, o sea, la música, eh, la, una película, una serie, algo como más de una creación artística, estética, ¿vale? Una obra de arte, etc. Eh, ¿Cómo le puede ayudar a un psicólogo a mejorar su perspectiva clínica? Porque muchas veces nosotros leemos lo teórico, ¿vale? Y lo tenemos claro teóricamente hablando, como decir la definición que nos da los descriptores de ciencias de la salud sobre la hiperactividad, ¿bien? Entonces uno lo tiene claro, uno dice, ok, esto es lo que significa hiperactividad, teóricamente hablando. Pero, ¿qué pasaría si, por ejemplo, vemos una película que trata de un niño con hiperactividad? Entonces, eso nos puede ayudar mucho a entender no tanto lo teórico, sino lo humano, ¿no? Y entender también, ah, ayudarnos a precisar mejor, digamos, nuestra comprensión, ¿vale? Entonces, un buen psicólogo también puede acompañarse del aspecto estético, ¿vale? Para poder entender mejor al sujeto. Porque entender este sujeto, esta puerta de entrada al sujeto, es una puerta también de que muchas veces no sabemos cómo nombrar las cosas y aparece una obra de arte que nos ayuda. Aparece una canción, una canción musical que nos ayuda a ponerle palabras a lo que está pasando, a lo que estamos sintiendo. Y nos sentimos identificados. Entonces, entre más recursos estéticos nosotros tengamos para poderle decir a una persona, mira, lo que te está pasando suena como a esto, mira esta película y creo que así es como te estás sintiendo, o sea, ese tipo de, o mira este fragmento, ese tipo de cosas nos ayudan a aproximarnos al mundo del otro. Y eso digamos que es hacer un puente. Y mientras tengamos un puente, pues es posible cruzar de un lado al otro. Entonces, muchas veces lo que nosotros necesitamos hacer es poder entender que existen otros mundos también distintos. Hay personas que sufren y se cierran en ese sufrimiento, y entonces no pueden pasar a pensar en que pueda existir otras posibilidades de mundo. Entonces, desde esa perspectiva, pues, al nosotros hacer un puente, podemos invitarle a cruzar a que existe otra posibilidad también, ¿vale? Y ese puente, pues, se basa en pura confianza. Entonces, que las preguntas que nosotros hacemos, pues, no son preguntas por chisme, no son preguntas por nosotros calmar nuestra curiosidad, ¿vale? Sino que tienen un fin, un propósito. Entonces, ese propósito es el que nosotros en este proceso, en este momento, bueno, ustedes van a ver un curso pues, de entrevista psicológica, si es que no lo han visto ya, eh, relacionado principalmente con este proceso de cómo hacemos este ejercicio de aprender a escuchar, principalmente, ¿sí? Aprender a escuchar. Entonces, ¿cómo nosotros hemos pensado que se estructure un proceso de evaluación? ¿Listo? Casi que uno diría, bueno, ¿cuánto tiempo más o menos dura un proceso de evaluación para que yo ya empiece a pensar en una estructura general, ¿vale? Eh, ¿Qué etapas voy a pasar en ese proceso de evaluación? Es como en eso. Entonces, más o menos, nosotros hablamos de que un proceso de evaluación toma alrededor de unas 5 sesiones, ¿sí? 5 sesiones. Esas 5 sesiones van de lo siguiente, van. Una primera sesión, que es una de las sesiones más importantes porque cada sesión tiene su propio objetivo, ¿bien? Pero lo más importante de entender es que en esta primera sesión nosotros vamos a presentar casi que nuestra forma de trabajo. Nosotros vamos a decir, mira, mi enfoque es este, ¿vale? Por lo tanto, es una sesión de encuadre, es una sesión en la cual nosotros vamos a casi que invitar a la persona a nuestro mundo un poco. Y al nosotros invitarlo a nuestro mundo, también estamos haciendo un proceso de clarificar mucho cuál es el problema,
sea, cómo mi mundo te puede ayudar a ti en el problema que tienes, ¿vale? Entonces, es que, doctor, yo veo cosas. Entonces, yo me tendría que preguntar si yo puedo hacer algo al respecto, o eso es más de un psiquiatra, ¿no? Yo tengo que encuadrar y saber muy bien, bueno, yo como desde mi saber, ¿vale? Desde mi mundo, voy a hacerme cargo de tu problema, ¿vale? Y en esa línea, entonces tendríamos que esa primera sesión va es a cuál es el problema y yo como desde mi mundo, desde mi conocimiento, experiencia y demás, puedo ayudarte, ¿listo? ¿Qué voy a hacer yo al respecto? ¿Listo? Ahora, las dos siguientes sesiones, como tal, son sesiones más de recolectar evidencias. O sea, nosotros creemos que ese problema tiene unas causas. Y esas causas se derivan de esa primera sesión. O sea, nosotros tratamos de entender desde mi mundo cuál es el problema. ¿Listo? Y eso sucede entonces como una serie de hipótesis, ideas. ¿No? Yo creo que es por esto, por esto, por esto. Vamos a plantearlo como si fuera una especie de mapa conceptual, ¿vale? O sea, un mapa conceptual donde en la primera sesión yo me hago la idea de cuál es el problema que tiene él y tengo ella, y tengo un mapa conceptual de eh, este es el problema y la idea que se deslinda de ese concepto, con el mapa conceptual, sería la primera causa. Entonces yo diría, esto se presenta por esta primera causa, ¿vale? Y esta causa se puede presentar por esta causa, o esta causa se relaciona con esta causa, ¿vale? Entonces yo empiezo como a tejer un mapa conceptual de cómo las causas pueden estar relacionadas y cuál es entonces como la causa que está afectando a más causas, ¿no? La que está afectando principalmente a muchas otras, casi que si la resolvemos, afectaríamos a todas las otras y resolveríamos un poco el problema, ¿vale? Entonces, pensarlo de esa manera, pues nos tendría entonces una intención de, bueno, ¿yo qué entiendo por cuál es el mapa del problema para mí? ¿Cuál es la representación que yo me hago de ese problema? Entonces, yo, al ir presentando mi manera de trabajo, empiezo entonces a tratar de ir clarificándome, ¿vale? Eh, ese mapa del problema. ¿Listo? Entonces, las dos siguientes sesiones son sesiones en las cuales nosotros, a la causa que nosotros determinamos como factor determinante, ¿vale? Como factor importante, nosotros consideramos que es la posible explicación. Como nosotros consideramos que eso es la posible explicación, entonces lo que nosotros vamos a hacer es evaluar, es decir, vamos a recoger evidencias de si eso es o no es verdad, ¿vale? Supongamos que ustedes dicen, creo que se debe a un asunto, a un problema de autoestima, ¿vale? A un problema de autoestima. Entonces yo voy a hacer una exploración de su autoestima, voy a evaluar su autoestima. Quiero saber si tiene una buena o una mala autoestima, si tiene una distorsión de su cuerpo, de su imagen corporal, etc. Voy a evaluarlo, ¿listo? Entonces, eso va a suceder en las sesiones de evaluación. La 2 y la 3 normalmente son sesiones de evaluación propiamente dichas. No significa que las 5 sesiones no sea el proceso de evaluación, pero podríamos decir que en la 2 y la 3 es casi como donde nosotros traemos instrumentos, nos apoyamos de instrumentos. Eso puede ser tomar instrumentos para complementar las evidencias o sabemos que nuestra entrevista necesita más profundidad. Entonces, la segunda sesión va a seguir en un proceso de entrevista para ampliar, entender un poco mejor el problema, ¿vale? Por lo tanto, las primeras sesiones son sesiones donde nosotros empezamos es un proceso de casi que aproximación al mundo del otro, ¿sí? Vamos a tratar de disminuir el margen de error lo más que podamos. O sea, sabemos que nos vamos a equivocar, ¿vale? O sea, sabemos que lo que yo diga sobre Natalia, Nicole, Erika,
nunca va a ser el 100% verdad, nunca, por más que yo quiera pretenderlo, pero no voy a tener yo la verdad sobre el mundo del otro. Siempre la última palabra la va a tener el otro, porque es su mundo, ¿sí? Pero vamos a tratar de aproximarlo lo más que podamos a ese mundo, o sea, que idealmente podamos decir, mira, tengo un 99.99 de certeza de que es así, ¿vale? De que es así. El problema es cuando yo tengo un 80 o un 20% de certeza, donde pues la posibilidad de equivocarme, el margen de error es muy alto. Entonces, vamos a tratar de empezar a disminuir siempre nuestro margen de error. Entonces, ¿cómo nosotros sabemos que estamos actuando correctamente? Y aquí, ustedes están en un proceso de formación, ¿vale? Un proceso de formación en el cual ustedes se empiezan a sensibilizar con los problemas humanos, ¿vale? O sea, los psicólogos, digamos que somos psicólogos porque nos encargamos principalmente de los problemas humanos. Y con humanos nos referimos no solamente al asunto de lo mental, sino también el asunto de lo comportamental, de lo familiar, de dónde está un ser humano sufriendo, ¿sí? Entonces, desde esa perspectiva, nosotros vamos a entender, número uno, que si yo me quiero aproximar y mantener, digamos, un margen de error lo más bajo posible, entonces en ese proceso de evaluación yo tengo que preguntarme, casi que me tengo que hacer como unas preguntas a mí mismo como psicólogo, y es, ¿qué tan claro tengo el problema? ¿Mm? Entonces, si yo digo, no lo tengo muy claro, el margen de error es muy alto, ¿vale? Esa es una primera pregunta. ¿Qué tan claro tengo yo el problema? ¿Listo? Una siguiente pregunta entonces es, ¿utilicé los instrumentos para evaluar la hipótesis? Si yo, por ejemplo, digo, no, es que yo creo que es un problema de lenguaje y utilizo un instrumento que no evalúa lenguaje, margen de error muy alto, ¿vale? No, es que yo iba a evaluar salud mental y utilicé un instrumento neuropsicológico. Es decir, apliqué, por ejemplo, no sé, la que acabamos de ver, la ENI. Bueno, la ENI no está pensada para evaluar salud mental, ¿sí? Entonces, el siguiente criterio es que nosotros, los instrumentos que utilizamos son instrumentos que nos permiten constatar la hipótesis que tenemos. Es que tengo que evaluar un adulto mayor, ¿vale? Tengo que evaluar un adulto mayor con si tiene problemas de atención o no, ¿vale? Y entonces voy a utilizar digamos, el Stroop, que el Stroop es básicamente como jugar stop, pero se leen palabras y las palabras, algunas están en los colores en los que, digamos, una palabra está en verde, ¿vale? Por ejemplo, dice rojo. Lo que dice está escrito rojo, pero está coloreado de verde. En algunas situaciones tengo que leer lo que está escrito y en algunas otras ocasiones tengo que leer el color, ¿vale? Y pues dependiendo de si tengo errores o no tengo errores, pues voy a poder determinar si hay un buen funcionamiento ejecutivo o no, ¿sí? Es decir, mantener mi foco, la regla, el objetivo, lo que veíamos del factor de regulación y control, ¿sí? Lo hablamos con el Stroop, por ejemplo. Pero si yo, por ejemplo, tengo un adulto mayor y ese adulto mayor tiene gafas o tiene cataratas o no ve bien, ¿vale? Tiene gafas pero tiene cataratas, es decir, que no ve muy bien, pues es un factor que yo tengo que considerar de error, ¿sí? Es decir, bueno, ¿qué otra forma tengo yo de verificar el estado de su funcionamiento ejecutivo, ¿sí? Porque si lo hago con el Stroop, pues puedo tener un margen de error alto si tiene cataratas y no están corregidas, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ahí tenemos básicamente como tres criterios. O sea, no es solamente que yo utilice el instrumento correcto, es también que entonces el tercer criterio es
que yo verifique que las condiciones del sujeto estén adecuadas para la aplicación. Es decir, que si ve bien, que si escucha bien, que si el lugar en el que lo estoy evaluando es lo suficientemente adecuado, es decir, no hay ruidos externos, no hay ruido ambiental, pues no hay contaminación de otra índole, de que es que donde estamos nos escuchan lo que, lo que él me va a decir. Entonces, si tenemos un lugar de evaluación así, es decir, donde tenemos cubículos compartidos y todos escuchan y además de eso todos saben quién es él, pues digamos que lo que voy a obtener ahí pues es bastante difícil de que yo pueda confiar, ¿no? Creer de que no me he equivocado en lo que he obtenido, ¿vale? Entonces yo tengo que cuidar un poco eh, ¿cuál es la recomendación? Pues que ustedes, si van a hacer evaluaciones, ustedes organicen sus espacios de evaluación de tal forma que la persona cuando llegue se sienta de que nadie lo va a escuchar, ¿sí? De que es privado lo que va a decir. Eso digamos que ayuda mucho que no hayan ruido, no hayan interrupciones, ayuda mucho que exista como esa cultura de que toquen la puerta, o sea, si tú estás en tu espacio y alguien tiene que entrar, que toquen la puerta, si alguien te necesita, que toquen la puerta, que aprendan como a poner ese límite. Digamos que con eso cuidamos lo que tiene que ver con lo ambiental, ¿vale? Que la persona diga, ok, listo, estoy en un lugar que eh, el porcentaje de error no me va a distraer porque es que sonó el celular, porque es que la interrumpieron, porque es que todo el tiempo escucho voces, y literal, no es que no estoy alucinando, sino que realmente están hablando y los escucho cuando hablan, entonces seguramente también me escuchan a mí cuando yo hablo, ¿vale? Si tenemos contemplado eso, considerado eso, y entonces nosotros podemos decir que podemos chulear como hemos disminuido el margen de error un poco, ¿vale? Controlando eso. Ahora, ustedes no son médicos, pero entonces ustedes al momento de estar observando su paciente tienen que estar muy atentos de si ustedes utilizan un tono de voz muy alto, ¿vale? Para hablar, traten de hacer un tono de voz más bajo. ¿A qué me refiero con eso? Simplemente como para verificar si la persona está escuchando bien, ¿vale? Si no hay ningún tipo de dificultad auditiva. Eh, ¿Vale? O que, por ejemplo, le digan, no, es que no te estoy escuchando bien, ¿me podrías hablar un poco más duro? Bueno, está bien, ¿vale? Está bien, pero si tienes una tarea en la cual el análisis audioverbal es importante, ¿vale? Es importante, pues entonces tú ya sabes que no puedes hablar bajo con él, porque si hablas bajo te va a decir no te escucho. Entonces, si estás haciendo el proceso de evaluación, tú dices, voy a mantener un tono de voz fuerte, porque lo contrario, la equivocación de él pudo haberse debido a que yo hablé bajo. ¿Se entendió esa parte? ¿Sí? Sí, teacher. Vale. Entonces, una vez que nosotros hemos verificado, por ejemplo, a nivel audio verbal, es muy importante, a nivel visual, nosotros cómo podríamos verificar la visión. Nosotros podemos, si la persona viene con gafas, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, eh, preguntarle desde hace cuánto tiene esas gafas, hace cuánto ha ido a control. Si por ejemplo nos dicen, no, estas gafas ya tengo que cambiarlas, no he ido, la última vez que fui fue hace poquito más del año, ¿vale? Pues ya yo tengo que empezar a sospechar de que de pronto los errores a nivel del procesamiento visual pueden estarse debiendo a unas gafas que se pueden corregir, ¿bien? No tanto un factor débil de procesamiento visual, ¿vale? De análisis y síntesis visoespaciales, sino que se debe más a un asunto de corrección por una herramienta cultural. Este dispositivo nos ayuda a ver bien, ¿vale? Entonces, es en nuestra historia clínica como que, miren que uno podría decir, no, vamos a toda la historia clínica, es igual para todos. Pues la idea es que ustedes aprendan también a construir sus propias historias clínicas en función también de que esa historia clínica es una narración, ¿vale? Como es una narración,
que ustedes empiecen a ver los personajes que empiezan a aparecer. Con personajes que empiezan a aparecer no se refiere solamente a la persona, sino que esa persona tiene un personaje que se llama sus gafas. Entonces necesitamos saber bien su rol, ¿vale? En la historia. Cuándo se las pusieron, cuántas veces se dio control, ¿vale? Saber muy bien este personaje, qué rol tiene dentro de la narrativa, ¿vale? No, este personaje está participando de forma correcta, o sea, sus gafas se las cambiaron ayer, o sea, bueno, ha ido a control a menos de un año. ¿Listo? Ya con eso digamos que ya podemos decir, tenemos un rol ahí mucho más claro, ¿listo? De los que van interviniendo, ¿listo? Si por ejemplo dentro de la historia clínica, dentro de la narrativa, encontramos que hay algún tipo de afectación a nivel sensorial, sea porque no, es que me diagnosticaron hipoacusia cuando era niño, esa baja de escucha, esa hipoacusia, pues me interesa saber el papel que está jugando actualmente, ¿sí? En la historia. Entonces, se la diagnosticaron hace tiempo, bueno, ¿qué ha pasado con esa hipoacusia? ¿Cuál es la historia de desarrollo de esa hipoacusia? ¿Se corrigió? ¿Utiliza algún dispositivo? ¿Vale? O sea, lo importante es nosotros, todo eso que vamos encontrando en la historia, en la narrativa, poder decir, entiendo el papel que tiene en su historia, en esta que estoy armando yo actualmente, ¿listo? ¿Para qué? Para que si estamos haciendo estudio de caso, por ejemplo, y entonces ustedes están presentando su caso y les pregunten por su caso, ustedes lo sepan como la palma de su mano. O sea, que si, por ejemplo, escuchan hipoacusia, es normalmente a un médico, bueno, al internista, el que está ahí, digamos, haciendo el seguimiento de los casos, le va a llamar la atención, le va a preguntar qué saben, hay cosas que de pronto ustedes saben que ellos ni siquiera saben, entonces al final termina siendo pues un asunto muy enriquecedor entre ambas partes, porque eh, pues nosotros no nos contamos pues todo, o sea, yo siento afinidad con la psicóloga, entonces le hablo un poquito más de mi vida personal, pero con el médico que está solo preguntándose por el dolor físico y punto, pues nada, no le va a decir nada, ¿sí? Entonces ahí es importante cómo aparecen historias clínicas muy ricas para algunas personas, muy ricas porque vamos que eh, no dejamos personajes sueltos, cabos sueltos, ¿no? Como cuando uno está viendo una novela y dice qué mal escrita que está porque mira que no se explica qué le pasó a esta persona, a este personaje. Muy similar, o sea, ustedes están construyendo una narrativa, esa narrativa es casi que como si fueran un premio Nobel de literatura. O sea, tiene que quedar muy claro todo, desde el principio hasta el final, absolutamente todo, ¿vale? Cómo se da, cómo es el proceso de desarrollo. ¿Listo? Entonces, hasta el momento, digamos que hemos hablado entonces de 2 sesiones en las cuales nosotros hemos tratado de manejar un bajo margen de error. Ese margen de error, digamos que lo controlamos a partir de nosotros preguntarnos por el ambiente, si fue un ambiente adecuado al proceso en el que yo realicé la evaluación. Otro factor es el sujeto, preguntarme por si, pues lo que estábamos hablando, visión, audición, todo este tipo de cosas, pero además la edad. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un adulto mayor y estoy utilizando pues un instrumento que, supongamos, él tiene 80 y mi instrumento llega hasta los 70, pues yo ya no puedo generalizarlo, yo ya no lo puedo comparar, porque el instrumento llega hasta los 70. Bien, entonces tengo que incluir o utilizar un instrumento de evaluación que incluye a la población de 80 años o más, ¿sí? Lo mismo para los niños. No, es que tiene 4 y estoy utilizando un instrumento de 5 años o más. Bueno, pues no me sirve, no lo puedo comparar, ¿vale? Entonces, la edad es importante tenerla en cuenta para también la selección del instrumento y lo que tiene que ver con
Sí, por ahí, los hábitos. O sea, hay personas que, vamos, están acostumbradas a dormir y están en vacaciones y entonces ustedes los citan a las 7 de la mañana, pues si notan un poco de lentificación, digamos, en la ejecución, eh, si se debe entonces a la hora en la que están despiertos, a la hora que se levantan, si tienen sueño. Entonces, eso implica que yo pueda considerar cómo organizo mi sesión. Entonces, si yo que la persona, por ejemplo, sé que viene muy temprano, muy cansado, muy con sueño, muy así, en esa línea, ¿vale? Entonces yo podría organizar mi sesión también para poder activar a la persona. ¿Cómo la podemos activar? ¿Cómo podemos nosotros, eh, digamos que, aumentar un poco, digamos que el tono cortical? El tono cortical se basa principalmente en la retroalimentación del cuerpo, ¿sí? Por lo tanto, si mi posición corporal está cambiando constantemente, ¿vale? Voy a tener un tono cortical alto. O sea, si yo me quedo en una misma posición por un periodo de tiempo, muy seguramente me voy a quedar dormido. Si yo estoy cambiando, me pongo de pie, me siento, pues voy a estar un poco más activo. Por ejemplo, la tarea de factor cinético de este movimiento, ¿sí? Ese movimiento de pasar de un movimiento a otro fluidamente, digamos que rápidamente, digamos que también eso ayuda como a despertar. Ahí existen diferentes alternativas, ¿vale? Pero en suma, que ustedes entiendan que lo que tienen que hacer es cambiar de posición corporal, cambiar la retroalimentación, o sea, que llegue otra información al cuerpo, ¿listo? Eh, hasta ofrecer agua, ¿vale? O sea, es hacer este movimiento de activa un poco más. ¿Listo? Entonces, una vez que nosotros hemos considerado los aspectos subjetivos, los aspectos subjetivos me refiero al sujeto, a la manera en la que el sujeto está, su edad, eh, todo lo que tiene que ver con su percepción. eh, entonces, podemos decir, bueno, lo estamos citando, digamos, a una hora en la que él habitualmente está activo. Pues bien, digamos que hemos contemplado como esas alternativas, tenemos un margen de error mínimo. Ahora, los instrumentos. Entonces, los instrumentos, normalmente todo instrumento tiene un objetivo, ¿sí? Cada instrumento que nosotros tomemos de la literatura, de cualquier parte del mundo, va a estar diseñado para algo. O sea, este instrumento tiene la finalidad de explorar el desarrollo. Este instrumento tiene la finalidad de dar cuenta de estilos de personalidad, de autoestima, ¿vale? De los diferentes constructos psicológicos. ¿Qué es un constructo psicológico? Muchas veces nosotros decimos, la personalidad existe. Bueno, si la puedes medir, sí, ¿vale? La inteligencia, otro constructo, existe. ¿Por qué? Porque la puedes medir, la puedes cuantificar, ¿vale? Pero entonces es entender que cada constructo teórico también tiene, digamos que su forma, ¿no? Su manera de entenderse. Entonces, una inteligencia que está definida como velocidad de procesamiento visual, no es lo mismo que tú compares a una persona con ese constructo porque su lugar de trabajo, supongamos, requiere velocidad de procesamiento visual. Entonces ahí uno diría, perfecto, o sea, utiliza una tarea donde su CI, entonces la tarea se llama coeficiente de beta, el beta 3. El beta 3 va en esa línea, va tratando de mirar qué tan rápido, digamos, que tú resuelves problemas. No requiere de educación, no requiere, digamos, de un nivel educativo. Por lo tanto, se la puedes aplicar a un analfabeta que igual lo va a poder hacer. Entonces, este tipo de definiciones uno puede decir, bueno, si lo que la persona necesita es resolver problemas, pues yo puedo poner una tarea, un instrumento de evaluación para saber qué tan rápido las hace, ¿no? Eh, entonces, de ahí que sea algo también muy ecológico. O sea, ecológico en el sentido de que nosotros como evaluadores, nosotros vamos a tratar de colocar tareas
con las cuales la persona sienta que tiene un sentido, ¿no? Tiene un sentido para ella, lo que nosotros estamos haciendo. Porque de ahí que entonces uno intente también esforzarse, intente también motivarse con la tarea, interesarse en la tarea. Porque si ustedes, por ejemplo, construyen una relación terapéutica en la que está mediado, digamos que su lugar de soy la psicóloga y te voy a evaluar a como el lugar, así tú no quieras que yo te evalúe. También eso afecta un poco la calidad de la evaluación. O sea, de pronto uno no sabe si lo que está evaluando es la protesta. O sea, me quieres evaluar, pues te voy a dar lo peor de mí, ¿no? Porque yo no quiero que me evalúes. Entonces, la primera sesión, por eso es tan importante, porque es una sesión en la que se construye la relación, ¿sí? Se construye esa relación y es mejor que uno pueda decir, si yo no he podido construir, porque hay pacientes así, que uno no siente que haya relación terapéutica, que uno siente que hay afinidad terapéutica, nos sentimos a gusto estando aquí en este consultorio, ¿sí? Porque se siente un poco tenso el asunto. Si es así, ¿vale? Si es así, es preferible la utilización de tareas más estructuradas, ¿vale? Un poco más estructuradas, para terminar, ¿vale? Para terminar por tareas un poco más proyectivas, ¿sí? Pero ¿a qué me refiero con esto? Que las tareas estructuradas, lo que en últimas están haciendo es casi que haciendo que se olvide un poco lo personal, se olvide un poco mi lugar como evaluadora en ese proceso, sino que colocamos la tarea y la tarea se desenvuelve sola. Ejemplo, la de evaluación neuropsicológica infantil que vimos en las sesiones anteriores es una tarea que depende mucho de mi lugar como evaluador. O sea, él todo el tiempo me tiene que mirar, él todo el tiempo me tiene que escuchar, yo todo el tiempo lo tengo que retroalimentar, lo tengo que observar, ¿vale? Ese tipo de tareas se fijan más en el proceso, ¿vale? En el proceso. Entonces, tareas que tengan como una mirada más sobre el proceso con personas con las que no hemos tenido una buena relación terapéutica, es mejor posponerlas, ¿vale? Es mejor posponer. No significa pero les recuerdo, es como pensar en el margen de error, ¿no? ¿Qué tanto nos podemos equivocar en el proceso de evaluación? Entonces, si bien algunas personas dirán eso no importa, o sea, eso no tiene nada que ver, digamos que ustedes, si construyeron su relación o no la construyeron, da igual, el asunto es que ustedes van a evaluar y apliquen el instrumento, que eso finalmente lo que da el instrumento, ¿sí? Pero siempre queda el sinsabor, queda la duda. Y ustedes lo han hecho, ¿vale? Y parto, digamos, de ahí, parto de ahí. Cuando ustedes tienen más para dar, pero no lo dan. No lo dan. Pueden dar más, pero no lo dan. O sea, ok, podría ser mejor esto, sí, pero no lo voy a hacer. Entonces, la pregunta es, si tenemos una historia en la cual soy el chico problemático, me van a expulsar del colegio, todo el mundo piensa que soy lo peorcito, llega un psicólogo a decir que lo va a evaluar y pues yo no quiero que me evalúe, y yo paso el instrumento de evaluación, pues qué grado, digamos, de esfuerzo voy a tener allí, ¿no? ¿Qué tanto me voy a involucrar con la tarea como para que me vaya mejor? ¿No? Si fallo, digamos que tengo que recuperar 10 palabras y recupero solo 5. Entonces, si yo solo me concentro en una sola, casi que, si de 10 palabras tenía que recuperar las 10 y recupero 2,
al siguiente ensayo recupera 2 y el siguiente 2, pues el resultado final va a ser muy bajo, como si tuviera problemas de memoria. Entonces la pregunta es, ¿tiene problemas de memoria o no le interesa el proceso de evaluación? Entonces es muy importante a nosotros que la fotografía que vayamos a tomar, que lo que hace la prueba es casi como calcar, ¿no? Como tratar de cartografiar la mente. Entonces la prueba lo que hace es desplegar la mente, que ustedes puedan ver la mente de la persona, le toman una foto a esa mente y la comparan con otras mentes. Y dicen, ah, ok, las mentes normales sacan puntuaciones así. Esta mente sacó esta puntuación. ¿Es normal o es superior o es inferior? ¿Sí? En esencia, eso es lo que hacen en últimas, ¿vale? Entonces, si yo tengo una mente que cuando la pongo y la despliego, y esa mente no está interesada en lo que está haciendo, o sea, puede dar más, pero no lo da, pues entonces lo que yo voy a observar es una mente que cuando la comparo, pues va a decir que tiene problemas en esa área. Y ustedes ahí a nivel ético podrán decir, bueno, pero ¿qué más puedo hacer? ¿No? O sea, digamos que al momento de la evaluación, la memoria está así, cognición está así, ¿vale? Entonces, ¿yo cómo controlo eso? ¿Cómo lo vinculo, no? Entonces, hay cosas que uno lo calman, puede que eso no sirva de mucho, pero es lo que uno hace. Y es decirle a la persona, mira, yo sé que en otras oportunidades puede que yo no en este momento no te caiga bien por el lugar en el que me encuentro en este momento, por las historias que has tenido con otros psicólogos o psicólogas. Eso no importa en este momento, porque quiero que entiendas que el resultado de lo que va a suceder aquí, sobre ese resultado se van a tomar decisiones importantes sobre tu vida, ¿no? Entonces, no importa si te han dicho que tienes problemas de memoria, no importa si te han dicho que olvidas las cosas. Lo que vamos a tratar de verificar aquí es por qué están pasando esas cosas, o si en realidad están pasando, porque yo creo que realmente es que no te has involucrado mucho. Entonces, vamos a hacerlo juntos. Trata de hacerlo lo mejor que puedas y olvídate de todo lo que te han dicho anteriormente. ¿Listo? Intentemos hacerlo lo mejor que puedas. ¿Vale? Y vamos a tratar de, si está pasando algo, tratar de averiguar por qué está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? ¿Listo? Y ya, o sea, es como yo curarme como psicólogo en salud, en decirle, mira, si no te esfuerzas, si no pones todo tu empeño, o sea, no es el proceso de evaluación mecánico de, bueno, llegó, no hubo feeling, bueno, listo, entonces, mira, primera tarea, no hiciste nada, bueno, 0, ¿sí? Segunda tarea, y así sucesivamente hasta el final, y luego, sino que yo digo, listo, voy a hacer lo que está a mi alcance. ¿Qué está en mi alcance hacer? O sea, yo no puedo motivarte, yo no puedo interesarte en la tarea. Eso no está en mi poder. Por lo tanto, no sirve que usted le diga, mira, si tú lo haces, entonces yo te voy a dar un yogurcito, ¿vale? O te voy a comprar, no sé, un tipitín y te lo voy a dar al final, un dulcecito. No tiene sentido porque de ahí en adelante se la van a montar, o sea, usted va a tener que tener parte de su salario se va a ir en su tipitín, en su bolsa de tipitín. Eh, Esas son maneras, digamos, buscar una motivación extrínseca. Mira, si terminas esto bien, yo te doy esto. Pero si eso no está, entonces no va a haber, digamos, una motivación intrínseca, que es lo que se quiere. Entonces, no, es que está en mi alcance, digamos, dar, pues que le quede muy claro que con base en el resultado se van a tomar decisiones importantes y que creo que él no se ha involucrado lo suficiente o que no ha puesto todo su empeño. Y de una vez me salgo de ahí de si le caigo bien o le caigo mal. O sea, digamos que eso no es lo importante en este momento. Lo importante es que tratemos de saber realmente qué es lo que está pasando y que haga su máximo esfuerzo. Porque lo que hace el instrumento es fotografiar, tomar una fotografía. Y quiero que tome una fotografía lo más parecida a lo que está pasando. Y eso solo lo vamos a saber si tú te empeñas y das lo máximo. Y en esa línea
llega a mi alcance, llego hasta allí, ¿vale? Eh, Ahora, eso entonces, por lo tanto, sucede en las primeras 3 sesiones de evaluación, ¿sí? Donde conocemos el problema, lo verificamos ese problema, si es así la causa que se está generando ese problema. ¿Por qué? Porque ya de ahí lo interesante es que cuando ustedes saben muy bien cuál es el problema, ¿vale? Y lo constatan, entonces ustedes, ese problema, que antes era un problema, ahora se va a convertir en un objetivo terapéutico. Es decir, ok, ¿cómo así, profe? O sea que si yo, por ejemplo, creía que era una baja autoestima, entonces si yo la constato y me doy cuenta que efectivamente es una baja autoestima, entonces, ¿en qué me voy a focalizar en las sesiones siguientes? Si vamos a hacer intervención, si yo voy a pasar ya a un proceso terapéutico, pues mi primer objetivo terapéutico será que mejore su autoestima, ¿sí? ¿Listo? Entonces, casi que tenemos un mapa conceptual del problema. Ese mapa conceptual del problema va a tener el problema y las causas de ese problema y las causas de ese problema. O sea, la causa de la causa de la causa. ¿Mm? Y esa misma causa que tendríamos allí, una vez que la hemos verificado, pues se va a convertir entonces en nuestros objetivos terapéuticos. Yo puedo decir, bueno, voy a empezar por mejorar esto y luego voy a seguir por mejorar esto otro, ¿vale? Y eso digamos que nos da un poco de paz y tranquilidad, porque uno, si uno no sabe para dónde va, difícilmente va a saber qué fue lo que hizo para mejorar a la persona, ¿no? Pacientes que mejoran y tú dices, bueno, ¿por qué mejoran? Y no sabes explicarlo. Pero la idea es que tú puedas saberlo con antelación, que sepas previamente por qué se está presentando, digamos, esa situación. Entonces, con eso en mente, nosotros vamos a tener como esa estructura del proceso de evaluación, de 3 sesiones por lo menos, donde vamos a tratar de comprender el problema, sus causas, hacernos un mapa conceptual de ese problema y luego lo que nosotros vamos a hacer es, la cuarta sesión es una sesión en la que vamos a escribir, o sea, vamos a decir, bueno, yo apliqué estos instrumentos, me dieron estos resultados, observé esto, en la entrevista de su historia clínica tengo esto, y hago entonces mi informe. O sea, la cuarta sesión es para que yo escriba mi historia, ¿no? Mi premio Nobel de literatura, o sea, mi narrativa la tengo supremamente clara respecto al paciente, ¿vale? Y la quinta sesión es la sesión en la que nosotros devolvemos los resultados, o sea, nos sentamos con el paciente y le decimos, mira, le entregamos su informe y le decimos qué dudas tiene, o sea, le vamos explicando que nosotros vamos a allí muy seguramente utilizar algunos términos un poco más técnicos y entonces vamos a que esos términos técnicos queden claros. Nos sirve es que nos entienda qué es lo que estamos concluyendo con relación a su situación de salud, ¿sí? Entonces, con esos elementos sucede, digamos, el proceso de exploración de evaluación, ¿sí? Tanto la evaluación psicológica como la neuropsicológica tienen como ese común denominador, solo que la neuropsicológica se va a ocupar de aspectos cognitivos y aspectos del sistema nervioso central. Entonces, para eso va a utilizar instrumentos neuropsicológicos, porque cuando ustedes hacen el mapa de causas, el mapa de problemas, ustedes dicen, creo que una causa es que algo está pasando con el sistema nervioso central o a nivel cognitivo, alguna función cognitiva es la que me está explicando este problema. ¿Mm? Entonces voy a hacer la exploración neuropsicológica. Para eso voy a utilizar instrumentos neuropsicológicos. Y va en la misma línea. Primera sesión, segunda, tercera, hasta la quinta. ¿Vale? La cuarta, por lo tanto, entre líneas, es una sesión que les pagan a ustedes para que ustedes pues ese tiempo lo utilicen para escribir. ¿Sí?
bueno, en la medida de lo que ustedes lo van practicando, pues van pudiendo hacer sus informes cada vez más rápido. Sí es importante que no copien y peguen informes. ¿Por qué? Porque a veces entregan informes que los números no cuadran. Por ejemplo, un total y luego ese total más adelante ya no es ese total, sino que es otro número. Que eso, digamos, es muy vergonzoso. O que, por ejemplo, digan que tiene problemas de atención como conclusión, ¿no? En últimas, diagnóstico, impresión diagnóstica de déficit de atención, y el instrumento que aplicaron allí, el que tienen, dice que la atención se encuentra dentro del promedio normal. Sí, ahí es cuando pegan, hacen informes como copiando y pegando. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Pues cuando tengan ya que hacer muchos informes y cuestiones así, no copiar y pegar. Digamos que gastan más tiempo tratando de que todo les cuadre. Mejor un informe para cada persona. Hay algunas cosas que de pronto ustedes pueden mantener, ¿no? Que se mantienen de pronto. Pero en la regla general, intentar no hacer copia y pegar. Lo otro que... Entonces, en la sesión de hoy nosotros nos íbamos a ocupar de la evaluación psicológica, ¿vale? Entonces, una evaluación psicológica como tal, si el objetivo de la neuropsicológica tenía que ver con el estado de funcionamiento cognitivo y del sistema nervioso central, ¿vale? La psicológica, ¿ustedes de qué creen que va, no? ¿A qué le está apuntando la evaluación psicológica? ¿De qué va? ¿Están ahí? Sí, teacher, pero no entendí qué fue lo que dijiste. ¿Cómo fue la pregunta? La pregunta es ¿cuál es el objetivo, digamos, de la evaluación psicológica? Si ya ahorita hablamos de la evaluación neuropsicológica y su objetivo, entonces, ¿cuál es el objetivo de la evaluación psicológica? ¿Qué va a buscar la evaluación psicológica? Podría ser como determinar los factores ambientales que están incidiendo ahí. ¿Ok? O sea, en últimas, la evaluación psicológica estaría más direccionada a una exploración de la salud mental en general, como el estado de salud mental. Entonces, si nosotros, por ejemplo, hiciéramos como la división un poco de objetivos, ¿no? Objetivos para saber un poco que no nos vayamos a confundir, ¿sí? No nos vayamos a confundir. La evaluación neuropsicológica, o sea, la neuropsicología, la neurología, la psicología, tienen, digamos, en común el asunto de estudiar la mente, ¿sí? O sea, casi que cada una de ellas explora la mente. La psiquiatría, o sea, la psiquiatría, la neuropsicología y la psicología comparten el hecho de la exploración de la mente, ¿sí? Pero entonces, si todos ellos exploran la mente, ¿cuáles son como sus particularidades? ¿Vale? O sea,
La neuropsicología estudia la mente desde el sistema nervioso central, ¿sí? La, la psiquiatría ya estudia la mente desde el cuerpo, como un fenómeno biológico, porque el psiquiatra, digamos, tiene una base médica, ¿sí? Y la psicología, particularmente la psicología clínica, entonces, ¿cómo estudia esta mente? ¿Qué explicación distinta le da? Y es, creo que lo que tú, digamos, estabas mencionando ahora, de como los factores que están relacionados con la salud. Es decir, la mente se entiende desde la psicología clínica más una explicación de la relación que hay entre el sujeto y su entorno, y que en esa relación entre el sujeto y entorno exista un equilibrio, un estado de salud. Bien. Entonces, la exploración psicológica a lo que va, en últimas, es a verificar, digamos, esta adaptación que ha hecho el sujeto en su entorno, de las condiciones en las cuales está inmerso y si ante esas condiciones en las que está inmerso está desarrollando algún tipo de eh, problemática de salud. Bien. Eh, para eso, por ejemplo, quiero mostrarles, a ver si no lo he cerrado aún. Mm, Mira, esto que está aquí es la encuesta de salud mental más reciente que se realizó en Colombia. Eh, entonces, no sé si la pueden ver. Sí, profe, lo estamos viendo. Vale. Entonces, mira, en esta población que nos muestran aquí, por ejemplo, eh, sí, existe un espectro, que es el espectro, digamos, de problemas de salud, ¿vale? Y ya una cosa es yo detectar que tengo un problema de salud mental y otra cosa es yo tener un trastorno. Entonces, ¿nosotros qué podríamos hacer en el proceso, digamos, de evaluación? Nosotros podríamos detectar problemas de salud, ¿bien? Y fruto del proceso de evaluación, empezar entonces a perfilar un posible trastorno, ¿sí? Entonces, ¿cómo nosotros podríamos hacer la detección, digamos, de problemas de salud? Y miren que va a depender en gran medida de la población, entonces tenemos de los 7 a los 11 años, que a nivel de salud mental, que ellos disfrutan de la compañía del niño, se sienten orgullosos, se la llevan bien con los niños, eh, y violencia por conflicto armado. Digamos que estos son los hallazgos como más significativos en términos de salud mental para la población de los 7 a los 11 años. ¿Qué problemas se encuentran, digamos, como con mayor frecuencia? Nosotros vamos a encontrarnos con que en términos de el RSQ, básicamente lo que hace es una exploración de los trastornos, perdón, una exploración de los problemas, bueno, sí, de los trastornos mentales más comunes, ¿sí? Pero al nosotros explorarlo, ¿vale? Nos va a decir, por ejemplo, si hay una problemática o no. Y si la hay, entonces la sugerencia es una exploración profunda. O sea, se requiere, digamos, un proceso especializado. ¿Y qué sucede? Que todo esto funciona por autorreporte, o sea, el RQC y el SRQ, digamos, en adultos, digamos que son instrumentos que nosotros podemos autoadministrar, es decir, podemos entregarle a una persona y que mientras espera pasar a consulta, lo pueda diligenciar. De hecho, hasta lo podría diligenciar
como prerequisito, pues no sé si esto a la larga vayamos a terminar con todo este aislamiento social y generando, digamos, espacios de compartir, pues como en la virtualidad, o sea que, vamos, para yo tener cita con el psicólogo, entonces voy a sacar la cita de una manera online y entonces mi cita con el psicólogo va a ser vía Zoom, no sé, ¿sí? Eh, pero en últimas, digamos que el SRQ, digamos que es una manera también de indicar de que la persona se le hacen unas preguntas, unas afirmaciones y él, digamos, debe marcar si está presente o no está presente, digamos, esa condición de salud. Eh, por ejemplo, una pregunta del SRQ es, ¿frecuentemente tengo dolores de cabeza? ¿Sí o no? ¿Vale? Y eso, digamos que son preguntas en esa misma línea, ¿vale? Que lo que exploran son los más comunes. ¿Cuáles son los problemas de salud mental más comunes? La depresión, la ansiedad y los trastornos somatomorfos, ¿sí? O sea, todo lo que es anorexia, bulimia, eh, están ahí contemplados, ¿vale? Entonces, desde esta perspectiva, lo que quería mostrarles con esto es la distinción que hay entre problema y trastorno. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la diferencia, digamos? Por ejemplo, el problema puede ser la angustia, supongamos, ¿sí? Y entonces, en una persona adaptada, ¿vale? Una persona adaptada va a definir el problema, o sea, qué es lo que le está generando angustia, va a encontrar posibles soluciones alternas, va a escoger la mejor de ellas, va a evaluar los resultados y hará todos los ajustes que sean convenientes, ¿vale? Eso para una persona que está adaptada. Para una persona que no está adaptada, entonces va a distorsionar el problema, no va a encontrar soluciones alternas y van a generar comportamientos que están siendo mal adaptativos. Entonces, desde esa perspectiva es muy importante que nosotros entendamos que no todo, ¿vale? No todo puede ser considerado pues un trastorno, ¿vale? O sea, va a depender en gran medida de si tenemos una persona que, que está adaptada o no lo está. Entonces nosotros aquí vamos a encontrarnos en esta, por ejemplo, encuesta de salud mental, que en los 12 a los 17 años, pues existían, por ejemplo, son cifras, son datos que es donde nosotros en estos momentos estamos viviendo sin pandemia, ¿no? Por lo tanto, el trabajo que se viene post pandemia va a ser uno de los trabajos más desafiantes para nosotros en términos de recuperar nuevamente, digamos que nuestra salud en general, ¿sí? Entonces, importante nosotros, por ejemplo, entender, bueno, que cada población tiene como sus propias problemáticas, sus propios, casi que trastornos. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos aproximarnos desde la psicología a una exploración de como estos elementos? Entonces, voy a compartir pantalla para, para mostrarles. Bueno, entonces nosotros hasta el momento hemos dicho que
La evaluación psicológica y neuropsicológica basan más o menos en 5 sesiones de sucede. Que cada una de esas sesiones, digamos que tiene como su propio objetivo, su propio su para qué, ¿sí? Y entonces hemos dicho, bueno, entonces ¿de qué nos podríamos encargar nosotros al momento de hacer la exploración de una evaluación psicológica? ¿Qué elementos nosotros vamos a incluir dentro de esa evaluación psicológica? Y entonces para eso nosotros nos vamos a concentrar exclusivamente en que la evaluación psicológica, en últimas, lo que estaba buscando evaluar, o sea, el objetivo de la psicológica, hemos dicho en últimas, ¿vale? Que tiene que ver entonces con una valoración del estado de salud mental, ¿sí? Que desde esta perspectiva nosotros nos vamos como a detener aquí, ¿no? ¿Qué es entonces la salud mental? Y pues por eso digamos que ahorita estamos hablando de que todos nosotros atravesamos problemas, todos tenemos problemas, pero la manera en que abordamos esos problemas determina el desarrollo o no de un trastorno, ¿sí? Nosotros podemos tener problemas de salud, ¿sí? Problemas de salud, que en últimas nos están indicando a nosotros es que tenemos que hacer ajustes, o sea, que los mecanismos con los que nosotros estamos tratando de resolver esas situaciones no están funcionando. Es decir, que no somos adaptativos, ¿vale? Entonces, lo que en última, la valoración de este estado de salud mental es casi que responder a una pregunta acerca de cómo resolvemos los problemas. Y aquí digamos que tenemos básicamente dos roles que nos corresponden a nosotros explorar, que es de forma adaptativa o no adaptativa. ¿Bien? Entonces, casi que en últimas, dentro de nuestra exploración de la evaluación, nosotros vamos a tratar de, bueno, tienes este problema, ¿cómo lo has intentado resolver? ¿Vale? ¿Cómo entiendes el problema? O sea, las características, digamos, de una persona adaptativa es que la persona adaptativa define el problema. ¿Bien? Además de que define el problema, entonces tiene alternativas de solución. Evalúa la mejor alternativa. ¿Sí? Y luego hace ajustes. O sea, en resumidas cuentas, lo que nosotros estamos tratando de determinar es, oye, la persona que tengo delante, si tiene claro cuál es el problema, lo tiene bien definido, ¿vale? Si lo tiene bien definido, adaptativo. Se le ha intentado diferentes alternativas de solución o casi que se ha quedado con una sola estrategia de solución. ¿Sí? Sí, o no ha encontrado soluciones alternativas. Y en últimas, pues los ajustes que se dan en consecuencia son adultos
Son adultos que van a... Estos ajustes que están aquí, ajustes correspondientes, son comportamientos que llamaríamos comportamientos adaptativos. Comportamientos adaptativos. ¿Sí? Entonces, visto así, ¿vale? Visto así, cuando una persona tiene este tipo de patrón, ¿vale? Difícilmente va a desarrollar un trastorno, porque todos nosotros atravesamos problemas. Pero nosotros definimos ese problema, buscamos alternativas de solución, nos ajustamos, creamos un nuevo patrón, una nueva conducta, un nuevo, para poder decir que tenemos un comportamiento más adaptativo. ¿Bien? Profe, una preguntita. Pues fuera de lo que está explicando, para lo del parcial que usted dijo que había que grabarnos, es que ese punto no lo entendí muy bien. O sea, usted dijo que mandaban las instrucciones, ¿cierto? Sí, sí, yo les envío lo que tienen que hacer. Y eso sería para mandárselo para dentro de 8 días. Sí, más o menos. Más o- Ah, bueno, muchas gracias. Vale. Bueno, chicos. Mm, ¿Hasta aquí tienen alguna inquietud, pregunta? ¿Está claro todo? Sí, profe, ¿tú siento que sigues enviando los links para ver la clase? ¿Volver a repetirla Sí, por el grupo? tengo que enviarle los links de la semana pasada que todavía no los he cargado. Entonces cargo el anterior y se los envío. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Vale, vale. Bueno, entonces dejemos hasta acá, ¿vale? Si no tienen más preguntas. Bueno, profe. Listo, profe, muchas gracias. Vale, que estén Hasta bien. luego, profe. Hasta luego, profe, cuídate. Igual.